Así que yo hoy quiero hablar una palabra que el Señor me entregó, que habla sobre las fortalezas son necesarias. Así que a donde tú estás, allí en tu casa, en tu trabajo, en el lugar donde tú te encuentras, yo quiero decirte a ti que las fortalezas son necesarias en la vida del creyente. Y esta palabra fortaleza se encuentra 50 veces en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo Testamento. Y sabe algo, amada iglesia, esta palabra me la daba el Señor antier, el domingo, cuando recibimos una llamada a las 3:30 de la mañana en relación a una oveja que la habían dejado ingresada en el hospital. Y mi esposo y yo clamábamos y le llorábamos al Señor por esta vida. Y luego que oramos, nos fuimos a la comedor y yo me puse a leer la palabra y a estudiar porque sabía que iba a predicar hoy, y mi esposo a preparar el mensaje del domingo. Y el Señor ministraba a mi vida a través de esta palabra. Las fortalezas son necesarias en medio de las tribulaciones. Entonces estudiaba yo que la palabra fortaleza como tal está 50 veces en el Antiguo Testamento y una en el Nuevo Testamento. Y sabe usted que los israelitas, cuando tenían problemas con sus enemigos, buscaban lugares fortificados para resguardarse del ataque del enemigo. Ahora fíjense bien, en el libro de Jueces, en el capítulo 6, habla de que el Señor entregó al pueblo de Israel porque había desobedecido y los había entregado a los madianitas y había permitido que los madianitas los atacaran durante 7 años. Sin embargo, el pueblo de Israel hacía en las montañas, hacía cuevas, hacía cavernas y también hacía lugares fortificados. O sea que el pueblo de Israel, hablando literalmente, buscaba un lugar de fortaleza para resguardarse de sus enemigos. Literalmente también podemos conseguir que en el libro de allí de Primera de Samuel, en el capítulo 23, en ese capítulo me gusta mucho y me gustó en especial un versículo, porque aquí habla de que el rey David fue enviado por el mismo Señor a defender a un lugar que se llamaba Keila, y el Señor le dio las instrucciones, él fue, lo defendió en contra de los filisteos, y en algún momento el rey Saúl estaba persiguiendo a David y se enteró que él estaba allá. Y enseguida dijo, vamos a ir a ese lugar porque está en un lugar que está fortificado, que no va a poder entrar y salir. Sin embargo, cuando David se enteró, todavía no era rey, por supuesto, consultó a Dios y el Señor le dijo, sí, los líderes de Keila, donde tú has liberado de los filisteos, te van a entregar, te van a traicionar. Pero, ¿sabe? Lo que me gusta de este capítulo es cuando llegué al versículo 14 y tomé ese versículo que tocaba mi corazón y quiero regalárselo a usted en esta noche. Cuando dice en Primera de Samuel, capítulo 23, versículo 14, por Reina Valera, dice, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Aleluya. Fíjense que este versículo, yo resaltaba algo que me gustó de este versículo, y es cuando dice que David se quedó en el desierto, en lugares fuertes. Y sabe algo, muchos de nosotros estamos pasando por desierto. El mundo está pasando por desierto. La gente está pasando por desierto, por las situaciones que están pasando. Familias enteras están en cuarentenas por desierto. Pero sabe algo, como dice ese versículo, en el desierto estuvo David en lugares fuertes. Quiere decir que el desierto te permite a ti, pueblo de Dios, hijo de Dios, iglesia de Cristo, en ese desierto convertirte en lugar fuerte. Ese desierto para ti puede ser un lugar fuerte donde tú puedes sacar experiencias maravillosas, donde tú puedes crecer, donde tú puedes ser fortalecido, donde tú vas a aprender nuevas experiencias, donde vas a entrar a lo sobrenatural de Dios, porque estás en el desierto en lugar fuerte. Y lo que me gusta de ese versículo también al final es que Dios, aunque Saúl perseguía a David, Dios no se lo entregó en sus manos.
Sabe, amada iglesia, tú que estás allí conectado, podemos estar pasando por un desierto, tristezas, desánimo, incertidumbre, desesperanza. Pero Dios nunca nos va a entregar a las manos del enemigo, porque Él es un Dios fuerte, valiente y celoso, aleluya, que cuida lo que es suyo, que cuida a sus hijos, que guarda la vida del creyente, aleluya. Entonces, por eso yo decía en este mensaje, como el Señor me lo daba, las fortalezas son necesarias. Entonces vemos que literalmente el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, buscó lugares fortificados para refugiarse. Y así como el rey David, como otros hombres de la Biblia, llevaban y comparaban sus experiencias físicas de esos lugares fortificados, lo comparaban con el ámbito espiritual. Y si usted va conmigo al Salmo 27:1 por la Reina Valera, usted ve lo que dijo ahí el salmista. Usted ve ahí lo que expresó el rey David cuando dijo: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Iglesia, vamos a decir en qué momento voy a temer: en el medio del desierto, en medio de los rumores, en medio de lo que escucha el mundo. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aleluya. David comparaba algo que le había sucedido literalmente al plano espiritual. Es importante, iglesia, saber que nosotros como creyentes, aunque tengamos la fortaleza del Señor, como dice ahí el salmista, no significa que estaremos libres de problemas, no significa que estaremos libres de situaciones, pero sí nos garantiza el Señor, sí nos garantiza su palabra, que estaremos guardados debajo de Él, aleluya, que estaremos cubiertos bajo su gracia, que no tendremos temor alguno, aleluya. Por eso también tenemos que tener presente, iglesia, que los propósitos de Dios quizás nos llevan por senderos de sufrimiento, por senderos de situaciones difíciles, pero que Él nos guía y sabemos que Él nos va a proteger en medio del sufrimiento. Y mientras transitamos por ese sufrimiento, por ese desierto, por ese problema, más le conocemos y menos debemos de temer, aleluya. Porque en el desierto Dios se glorifica, porque en el desierto Dios levanta victoria, porque en el desierto crecemos, porque en el desierto avanzamos, aleluya. Y dependemos de un Dios maravilloso y confiamos en que Él lo hará otra vez, aleluya. La palabra fortaleza, fíjese bien, hermano, lo que decía este tema. Las fortalezas son necesarias, aleluya. Así como el pueblo de Israel buscaba esas fortalezas literalmente para cubrirse. ¿Sabe algo, hermano? La palabra fortaleza viene del hebreo misak. Misak es la palabra y significa fortaleza. Pero se deriva de esa raíz que dice alzar, de proteger algo, de levantarlo. Y yo meditaba y yo decía, bueno, si es la palabra fortaleza, quiere decir, viene derivada de alzar, cuando tú alzas algo, cuando tú levantas algo, cuando tú proteges algo. Yo meditaba y pensaba, y lo hacía porque en estos días que visité a mi nieto, jugaba básquet con él. Y mi nieto es pequeñito, me llega por la mitad. Y yo tiraba la pelota y él buscaba agarrar la pelota y buscaba agarrarme la pelota. Y yo meditaba y decía, así mismo es Dios con nosotros.
Él nos levanta, Él nos alza, Él nos protege de los lazos del enemigo. Él nos cubre con su gracia cuando vienen las pruebas, las dificultades, los temores. Él nos levanta y nos alza. Por eso esa palabra en hebreo significa misgar, que deriva de lo que es alzar, levantar. Dios nos protege. Él pone fortalezas al lado de nosotros. Él nos ayuda a creer no solamente en lo literal, como hacía el pueblo de Israel, sino también espiritualmente, iglesia. Como segundo quiero decir algo. Existen esas fortalezas, ¿verdad?, literales, como hacía el pueblo de Israel. Pero ¿sabe algo? Existen fortalezas falsas. Fortalezas que a veces nosotros nos levantamos mentalmente. Esas fortalezas que entró al mundo por Adán y son alimentadas por el enemigo diariamente. Esas fortalezas que una vez Pablo en el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, nos dice en sí que es una falsa fortaleza. Porque la fortaleza de Dios es como decía el salmista: Él es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Pero en 2 de Corintios 10:5 nos habla de la falsa fortaleza y la tiene en pantalla. Argumentos, altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios, que lleva cautivo, son falsas fortaleza porque cautiva nuestro pensamiento. Falsos argumentos donde nos hacen creer que somos mejores que otros. Todo aquello que se exalta a sí mismo en nuestra mente y pretende ser mayor que Dios es una falsa fortaleza. Es una falsa fortaleza. ¿Y sabe cuál es el problema? Lo más terrible, hermanos, iglesia, de la falsa fortaleza es que nos roba la atención. Y nos roba la atención de buscar de Dios. Argumentos, mentes cautivas, temores. Y yo meditaba en esta falsa fortaleza y decía: Señor, ¿cuántas fortalezas mentales hay ahorita? Porque ese es el campo de batalla. Ese es el lugar donde Satanás trabaja, la mente. Y pensaba en la fortaleza de la adicción. Personas que son adictas no solamente a un estupefaciente. Personas que son adictas al trabajo, adictas a su yo, adictas a su agenda, adictas a lo que quieren hacer en su vida. Pero no son adictas al Señor, a servirle a Él, sino a su yo personal. También hay fortaleza falsa, aquellas que son falta de perdón. Cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos lastima, levantamos una fortaleza en contra de esa persona y eso nos separa del amor de Dios. Otra falsa fortaleza, iglesia, es la aflicción. Y estos son unos días donde hay mucha aflicción, donde hay mucha tristeza, donde hay temor. Son fortalezas que el enemigo está levantando en su iglesia y tenemos que estar precavidos de esto. La fortaleza de la angustia. Falsa fortaleza, la falsa fortaleza del miedo, que me tengo que tapar completa, que me tengo que cubrir, tantas fortalezas mentales que se están levantando y sin darnos cuenta nos atemoriza, nos da desesperanza, nos crea un mañana incierto. Pero la iglesia del Señor tiene que caminar diferente. La iglesia del Señor, porque la falsa fortaleza consume nuestra paz, consume nuestras emociones, consume nuestra mente y ahogan nuestro propósito en Dios. Las falsas fortalezas, iglesia, ahogan el propósito de Dios en nuestras vidas. Al llamamiento
no se cumple. Nuestra vida se vuelve ineficaz en el Señor porque hay falsas fortalezas levantadas. Pero la verdadera fortaleza es, como decía el salmista, ¿de quién he de temer? ¿De quién he de temer? ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida, aleluya. Él es nuestra fortaleza. El pueblo de Israel corría y levantaba fortalezas en el desierto, en las cuevas, en las montañas. Pero espiritualmente necesitamos levantar fortalezas aunque estemos en el desierto. Aunque estemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su cayado, aleluya, nos infundirán aliento. Gloria a Dios. Nos infundirán aliento. Aplauda al Señor ahí donde usted está, iglesia, allí en su casa, allí con sus hijos, allí en su hogar. Alabe a Dios en todo momento. Como tercer punto quiero hablar. Mencionábamos que el lugar de falsa fortaleza es la mente. Y decíamos que, ¿sabe algo, hermano? El principal campo de batalla del enemigo es la mente. Pero la Biblia nos habla en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que no nos podemos amoldar al mundo actual, sino que tenemos que transformar nuestra mente. Tiene que ser renovada. Miren lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe algo, iglesia? Nosotros cuando aceptamos a Cristo no solamente quedamos ahí, sino que nuestra mente tiene que ser renovada por la palabra, renovada por lo que creemos en Él, aleluya, para que la voluntad de Él sea perfecta en nuestras vidas, para que esas falsas fortalezas que van a querer seguirse levantando puedan ser derribadas por el poder de la palabra. El tercer punto que quiero hablar, y ya para cerrar, quería agua, son las fortalezas que son necesarias. Dame un poquito de agua. Gracias. Recuerden que estamos hablando, las fortalezas son necesarias. Hablamos que es una fortaleza, hablamos cuáles son las fortalezas falsas. Y ahora quiero hablar cuáles son esas fortalezas que son necesarias. Imagínense la fortaleza, un muro, algo fuerte, algo que lo protege, porque eso es lo que hace la fortaleza. Pero ¿cuáles son esas fortalezas necesarias, espirituales, sobre todo en estos tiempos, sobre todo en estos momentos que está pasando el mundo? ¿Cuáles son esas fortalezas necesarias? Y la primera fortaleza necesaria para la vida del creyente es la fortaleza de la paz. La palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 5, nos dice que alguien pagó por nuestra paz. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea que alguien ya pagó un precio alto por la fortaleza de la paz. Es un muro cuando en ti hay paz. Por eso Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Aleluya. Porque la fortaleza de la paz en tu vida, mujer de Dios, hombre de Dios, te va a permitir soportar los dardos del enemigo, aleluya. Pero las fortalezas falsas van a ser derribadas por la fortaleza de la paz. Porque las fortalezas falsas te tiran argumentos, te tiran falsos pensamientos, falsas mentiras y te quiere atormentar tu mente. Pero cuando está la fortaleza de la paz como columna, aleluya, como dijo Jesús: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da, yo la doy. Esa es la verdadera fortaleza. Será una muralla alta,
aleluya, que aunque escuchemos rumores de guerra, que aunque escuchemos tribulaciones, que aunque escuchemos situaciones, nosotros tendremos paz, aleluya, y caminaremos en el medio del desierto con paz, tendremos paz, aleluya, la fortaleza de la paz. No dejes que el enemigo te robe tu paz, amigo y hermano. No dejes que el enemigo y los rumores y las noticias, si las noticias te hacen daño, si ver la televisión, si escuchar lo que dicen te hacen fortaleza falsa, no escuches. Escucha cánticos cristianos, escucha la palabra, lee la Biblia, para que la fortaleza de la paz sea una muralla alrededor de tu vida, aleluya, una muralla alta. Segunda fortaleza necesaria. La segunda fortaleza necesaria para tu vida y mi vida es la fortaleza del gozo. ¿Sabe algo, amado hermano en Cristo, que estás ahí en tu casa? Si tú no tienes paz, no vas a llegar al gozo. La una viene de la otra. Para que tú puedas gozarte en el Señor, aleluya. Para que tú puedas sentir el gozo, la alegría que solo la da el Señor. Tiene que haber paz en tu vida. Tiene que haber paz de Jesucristo. Y la Biblia dice que esa fortaleza, ese muro de gozo, dice en Romanos 15:13 por la Reina Valera. Mira lo que dice, hermano en Cristo. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. O sea que nos tiene que llenar de gozo y de paz. El gozo no viene si no está la paz de Dios en ti. Para que puedas sentir el gozo del Señor, tienes que sentir primero la paz, que Él la pagó en la cruz del Calvario. Como dice Isaías 53:5, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, para que puedas tú y yo tener gozo. Y ¿sabe algo? Esas fortalezas que son necesarias, primero paz, segundo gozo. La una viene de la otra. Y la tercera, ¿tú sabes cuál es? La esperanza. Para que puedas tener esperanza, si no tienes paz, no tienes gozo, mucho menos esperanza. La esperanza es la que te permite caminar en el propósito de Dios. La esperanza es la que te permite que aunque estés en el desierto y estés allí, tú estás fortificado, tú estás seguro, tú estás confiado y estás caminando. Aunque estés parado en el desierto, tú estás caminando con tu mirada en la promesa que es Cristo, aleluya. Por eso, en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11 dice, los planes que Él tiene con nosotros. Dice que son planes de paz. Dice que son planes, ahí está, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, de paz, son pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Iglesia del Señor, yo quiero dejarte este mensaje hoy. Necesitamos levantar fortalezas necesarias en nuestras vidas. La de la paz, la del gozo y la de la esperanza. Porque esas nos van a hacer saber que los planes que Dios tiene conmigo son buenos. Que los planes que Él ya trazó para mi vida están escritos en su agenda. No en la agenda mía, pero sí en la agenda de Él. Así que vamos a orar, iglesia. Y te regalo el último versículo en Nahum 1:7. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan dificultades. Él está cerca de los que confían en Él. Ahí lo tienes, iglesia.
Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce los que confían en Él. Acuérdate de esta palabra. Las fortalezas son necesarias. Padre, te doy gracias en esta noche. Gracias por esta palabra que tú me diste, Señor. En una madrugada, Dios amado, tú me entregaste esta palabra. Señor, gracias por cada vida que está allí tras las cámaras, Señor. Allí a través, Señor, de las redes sociales. Señor, envío una palabra de esperanza sobre cada uno de ellos. Una palabra de paz, de gozo, de ánimo. Señor, que aunque estén en el desierto, están fortificados, Señor. Están guardados, Dios mío. Y que tú no se lo entregarás al enemigo, sino que tú vas a guardar sus vidas, Señor, en tu nombre, Jesús. Bendigo cada familia, Señor, que está allí conectada. Bendigo cada niño. Bendigo cada hogar, Dios mío, en las diferentes partes del mundo, en las diferentes ciudades, Señor, en los diferentes lugares, Dios amado, aún en los hospitales, Señor, en las cárceles. Bendigo esas vidas, Señor. En tu nombre, Dios. Amén y amén.